Les doy la bienvenida a una nueva sesión en su proceso de formación. En la sesión del día de hoy, entonces vamos a hablar acerca de JavaScript, la segunda parte, y vamos a hablar acerca de la librería de jQuery, en la cual pues tienen ustedes ya una actividad para su actividad de aprendizaje 1 del proyecto 5, pues está guiada a lo que es la creación de una librería en jQuery. Entonces vamos a ver, no es tan complejo como lo pensamos. Entonces vamos a ver igualmente hasta qué parte pues podemos llegar en la sesión. Entonces vamos a dar inicio, entonces permítanme en un momento y les comparto la presentación. Digamos la última sesión que tuvimos acerca de JavaScript, entonces llegamos hasta esta instancia que era en cuanto a las mayúsculas y minúsculas en JavaScript. Entonces recordemos que JavaScript no interpreta, digamos, la palabra clave var en mayúscula totalmente o var con la B en mayúscula como si fuese pues una palabra clave, como lo es la variable. Bueno, cuando nosotros vamos a declarar una variable, entonces es fundamental que ella pues se maneje, digamos, en minúsculas. Entonces, JavaScript sí, digamos, tiene, digamos, un inconveniente en cuanto a mayúsculas y minúsculas, entonces es fundamental que nosotros escribamos correctamente, digamos, lo que son declaraciones o variables. Bueno, como les indicaba, ustedes pueden ver, o si ya tuvieron la oportunidad de ver el material de su programa, entonces allí van a poder empezar, digamos, a identificar, digamos, el uso de estas, digamos, de estas variables. Continuamos. Entonces, seguimos entonces con lo que son bloques de código en JavaScript. Las sentencias de JavaScript pues se pueden agrupar en bloques de código y estas deben ir entre llaves. Su propósito pues es definir sentencias que se ejecuten en conjunto. Un lugar, digamos, muy común en donde nosotros encontramos dichas declaraciones agrupadas, digamos, en bloques, es en las funciones de JavaScript, como lo estamos viendo pues en el ejemplo que ustedes están visualizando. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Entonces tenemos una función, en ella pues tenemos lo que son dos elementos, que es el primer document.getElement, y el segundo document. Estos son los dos elementos que estamos, digamos, llamando, digamos, de JavaScript. Y en ellas, digamos, en las dos, encontramos lo que es un ID, como es el demo y el myID. Bueno, estas las cuales pues nos van a imprimir una vez el usuario, digamos, de clic, nos va a imprimir lo que son las frases. Hello, Dolly y How are you? Bueno, recordemos que ya lo que, digamos, la función de JavaScript es, a diferencia del HTML o el CSS, es que con JavaScript vamos a generar, digamos, todo el funcionamiento de nuestra web. Digamos, su ventaja, digamos, de los bloques de código en JavaScript es que podemos ejecutar un conjunto, así evitando lo que son demoras en su ejecución, ya que, digamos, el navegador entonces va a utilizar, digamos, todo el grupo de, digamos, todo el bloque los va a ejecutar de inmediato. Identificadores de JavaScript. Todos los JavaScript contienen variables que deben ser identificadas con nombres únicos, llamados identificadores. Los identificadores pueden ser nombres cortos, como X y Y, o nombres más descriptivos como edad, suma, total, volumen. Las normas generales para su construcción son las siguientes. Primero, los nombres pueden contener letras, dígitos, guiones y signo de dólar o símbolo de dólar. Segunda, los nombres deben comenzar con una letra, con un símbolo dólar o con una raya al piso. Bueno, tercero, los nombres con mayúsculas y minúsculas son sensibles. Pero ¿qué pasa? Y minúscula y Y mayúscula son variables totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? Digamos, nosotros entonces estamos aquí en Dreamweaver, digamos, estamos generando el desarrollo de nuestra web y declaramos una variable. Nosotros declaramos una variable como Y minúscula. ¿Y qué pasa? Bueno, no digamos que la declaramos con Y mayúscula, que es menos casual. Y ya cuando nosotros vamos a llamar a esta variable, resulta que no nos acordamos que la declaramos con Y mayúscula y la colocamos como Y minúscula y ahí ya vamos a encontrar pues digamos un error de ejecución, porque ¿qué pasa? No, digamos, el navegador al ejecutar pues no va a encontrar la variable Y minúscula.
Bueno, entonces es un error, digamos, muy casual y más aún que, digamos, estamos empezando en este lenguaje de la programación. Entonces son errores que, digamos, son muy común que cometamos en estas instancias, pero que, digamos, de los errores pues podemos ir aprendiendo. Bueno. Y por último, las palabras reservadas como palabras clave JavaScript no se pueden utilizar como nombres. Bueno, los nombres deben ser únicos en el desarrollo de, digamos, de la web. Encontramos lo que es la comparación y operadores lógicos. Estos pues se utilizan en los estados lógicos para determinar la igualdad o la diferencia entre variables o valores. Nosotros, como lo estamos viendo en el ejemplo, entonces encontramos aquí lo que es, digamos, el operador y su descripción. El primer operador que encontramos, entonces, es el igual, que significa igual a. Encontramos los tres iguales, que significa igual al valor e igual al tipo. Encontramos el signo de admiración más un igual, que significa que no es igual. Encontramos el signo de admiración con los dos iguales, el cual significa no igual al valor o no igual al tipo. ¿Qué pasa? Digamos, como les indico, estos determinan lo que es la igualdad o la diferencia entre variables o valores. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con el primer operador que es igual? Si yo tengo, entonces declaro una variable igual a 5, digamos, x igual a 5. Y entonces le digo entonces a mi programa, si x igual a 8, entonces digamos que me imprime, entonces en este caso me va a retornar falso, porque x, que fue la variable que yo declaré con un valor de 5, estamos diciendo como si fuese 5 igual a 8, entonces retorne falso, ¿verdad? En cambio, si nosotros dijésemos x igual a 5, pues estamos diciendo 5 igual a 5, entonces retorne verdades. ¿Listo? Bueno, tenemos el menor o el mayor que, tenemos el mayor igual y el menor igual. Bueno, esos digamos, tipo de sentencias, ¿cómo pueden ser usadas? Entonces se pueden utilizar en lo que son sentencias condicionales para comparar los valores o tomar medidas en función del resultado. ¿Qué pasa? Tenemos, bueno, les voy a mostrar acá, digamos, el ejemplo no lo tengo acá, pero es como si nosotros hiciéramos pues un condicional. Bueno, permítanme, yo les comparto acá Word. Y les indico entonces el ejemplo. Permítanme un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo tengo acá un condicional, entonces yo digo, si, digamos, la edad es menor a 18, perdón, entonces el texto que me va a imprimir va a ser igual a, ¿listo? ¿Qué pasa? Punto y coma, digamos, para separar. Entonces, ¿qué pasa? Estoy diciendo acá, estoy preguntando, estoy haciendo una condición. Entonces, si su edad es menor a 8, entonces imprima que es, digamos, muy joven. Bueno, de esta forma estamos utilizando lo que son, digamos, este tipo de operadores y comparaciones. Continuamos. Tenemos lo que son las funciones en JavaScript. Una función en JavaScript se ejecuta cuando algo lo llama. Es un bloque de código diseñado para realizar una tarea en particular. Entonces, ¿qué estamos viendo en este ejemplo? Entonces, tenemos una función con dos parámetros, que es P1 y P2, la cual debe estar dentro pues, del script. Recordemos acá, bueno, lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, pero es como si nosotros viéramos aquí la apertura del script y el cierre del script. Fundamental. Esta función entonces es llamada para realizar lo que es un cálculo y que devuelva pues obviamente un resultado. Entonces tenemos acá P1, P2 y lo que estamos diciendo es como que nos retorne lo que es la operación entre P1 por P2.
Sintaxis de una función. Bueno, continuamos. Entonces, sintaxis de una función. Una función JavaScript se define con la función de la palabra clave, seguido por un nombre, seguido de paréntesis. Los nombres de funciones pueden contener letras, dígitos, guiones y el signo o símbolo de dólar. Como lo estamos viendo entonces en el ejemplo, digamos lo que son los paréntesis, entonces pueden incluir lo que son los nombres de los parámetros, pero estos deben ir separados por comas. Como lo vemos acá, tenemos digamos tres parámetros, los cuales estamos separando por coma. ¿Qué pasa si nosotros no los separamos y simplemente lo dejamos con un espaciado? Pues él va a entender que es un solo parámetro, pero con esta cantidad, digamos, de letras. Bueno, entonces, este código que, digamos, que va a ejecutar, entonces, va a realizar lo que es la función que estamos, digamos, declarando en esta parte. Y recordemos que lo que, digamos, él vaya a realizar debe ir entre, digamos, llaves. Bueno, la apertura y el cierre de llaves. Y dentro de ella, entonces, lo que se vaya, digamos, a ejecutar con la función. Tenemos lo que es el retorno de una función. Una función a menudo calcula un valor de retorno. El valor de retorno es devuelto de nuevo a la llamada. Suena un poco complejo, pero no lo es mucho. Tenemos acá lo que es el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, calcula el producto de dos números y devuelve el resultado. Eso es lo que estamos diciendo en la parte, digamos, de la función del retorno. ¿Qué pasa? Acá estamos declarando lo que es una variable X, donde llamamos la función, que es myFunction, teniendo como, digamos, un valor de retorno X. Bueno, cuando cuando entremos y ejecute, digamos, esta operación, lo que nos va a dar el resultado va a ser esta variable X. Bueno, y acá en esta segunda línea lo que estamos viendo es la función que devuelve el producto entre, ¿qué pasa? Entonces, cuando es ejecutado, entonces esta función simplemente llamamos en los parámetros en la posición A y B. Pero ¿qué pasa? Nosotros le estamos diciendo a myFunction que tenga dos parámetros como es 4 y 3. ¿Qué sucede? Ya cuando vamos a la función, nosotros ya no necesitamos, digamos, llamar el parámetro digamos, como 4 o 3, sino que ya lo podemos nombrar como si fuese un parámetro A y B. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta función? Pues sería 12. Bueno, continuamos. Entonces, ¿por qué utilizar una función? Entonces, porque podemos utilizar pues el código muchas veces. Inicialmente podemos definir el código una sola vez y utilizarlo muchas veces con diferentes argumentos para producir resultados diferentes. En el ejemplo que estamos viendo, entonces el ejemplo pues es muy claro, es convertir de Fahrenheit a Celsius, en donde nosotros le estamos diciendo que tu Celsius, o sea, estamos, digamos, como declarando este tu Celsius, que va a ser, digamos, el número del Fahrenheit. Entonces, ¿qué tenemos acá en la parte inferior? Entonces, estamos diciendo que tu Celsius y el Fahrenheit corresponde a 77. Entonces, ¿qué está haciendo, digamos, como digamos, esta función? Lo que está haciendo es tomar el 77 como si fuese nuestro Fahrenheit. Entonces está haciendo 5 dividido en 9 por 77 menos 32. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a retornar? Digamos, el valor que nos va a retornar digamos, esta operación, pues va a ser de 25, que correspondería a los tercios. Listo. Entonces, acá, pues, digamos, damos por terminado lo que es JavaScript. Digamos, las bases para JavaScript, ¿no? Recordemos que cada lenguaje de programación es bastante amplio y depende también, digamos, del avance digamos, del proceso que ustedes llevan. Si ustedes avanzan y son muy buenos, digamos, en la lógica de la programación y tienen, digamos, muy buenas, digamos, tienen lo que es una estructura o un diseño previo, pues, bastante avanzado, entonces, así mismo, pues, van a avanzar en cada lenguaje de programación. Bueno, listo, entonces esto por JavaScript. Entonces recuerden por favor realizar lo que es
el cuestionario de la primera actividad de aprendizaje, el cuestionario que incluye lo que es HTML, incluye lo que es CSS e incluye lo que es JavaScript. Bueno, he tratado, digamos, de darles más o menos lo que, digamos, sale en el cuestionario, entonces si ustedes están muy atentos, no han prestado muchísima atención, pues fácilmente pueden alcanzar, digamos, un 100% en sus cuestionarios. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces continuamos. Entonces vamos a continuar con lo que es, esperemos alcanzar a hacer la práctica. Esta sesión entonces es la sesión práctica de jQuery. Recuerden que como les indicaba, pues tenemos una actividad, digamos de los 5 ejercicios que vamos a desarrollar para la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, pues debemos realizar un quinto ejercicio que es acerca de una galería de jQuery. En la sesión del día de hoy, pues no vamos a hacer la galería, digamos, como tal, pero sí vamos a tener las bases para utilizar o cómo utilizar esta librería de jQuery. ¿Listo? Listo, continuamos. Entonces, jQuery. ¿Qué es jQuery? Entonces, antes de iniciar entonces con jQuery, nosotros debemos tener previos conocimientos en lo que es HTML, CSS y JavaScript. ¿Por qué? Porque jQuery es una librería que nosotros vamos a llamar en el HTML. Entonces, por eso es fundamental que tengamos, pues, conocimientos previos. No se requiere, digamos, de que tengan ya, mejor dicho, ya tengan los conocimientos claros y ya sean unos duros en el tema. No, o sea, con que tengan las bases y sepan cómo es la estructura, digamos, HTML, cómo llamar la librería, pues así mismo iremos, pues, avanzando, digamos, en estos lenguajes. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué es jQuery? jQuery es un peso ligero, escribir menos y hacer más. Entre su propósito es hacer que sea mucho más fácil de usar JavaScript en un sitio web. También pues nos simplifica las cosas, digamos que son complicadas de JavaScript, como lo que son los Ajax y la manipulación del DOM. ¿Qué pasa, digamos, con jQuery? Como es una librería, nosotros llamamos la librería y vamos a hacer funciones, digamos, de animación o funciones más complejas de una forma más fácil porque simplemente estamos llamando. Bueno, fundamental pues saber cómo hacer, digamos, este llamado. Características. La librería de jQuery pues contiene las siguientes características. Tienen HTML, en la cual se incluye lo que es la manipulación del DOM, que es Document Object Model, que son modelos de documentos de objetos. Tenemos lo que es la manipulación de CSS, tenemos métodos de eventos de HTML, tenemos lo que son efectos y animaciones de una forma más avanzada, la utilización entonces del Ajax y las utilidades, además pues de sus múltiples plugins para cualquier tarea que se desee hacer. Nosotros acá en jQuery, digamos, la ventaja también que nos brinda es que hay muchos desarrollos. Bueno, entonces simplemente nosotros podemos descargar y aplicar. Lo importante es que nosotros siempre respetemos lo que son, digamos, como los derechos de autor. No hacer, digamos, como nuestra autoría en caso de utilizar desarrollos ya realizados, ya que, como les voy a contar ahorita a continuación, digamos, jQuery también cuenta con una comunidad. Entonces, los desarrolladores, pues cuando generan, digamos, desarrollos pues interesantes, sí, que tienen un nivel de complejidad pues avanzado, ellos los cargan de forma gratuita. Bueno, entonces siempre es importante pues respetar estos derechos. ¿Por qué jQuery? Hay un montón de otros marcos de JavaScript, pero jQuery parece ser el más popular de ellos. Entre las compañías más grandes que utilizan jQuery encontramos Google, Microsoft, IBM y Netflix. Pues, digamos, es por ser uno de los más populares, entonces por eso, pues, se incluyen, digamos, en este tipo de compañías. Esto no quiere decir que jQuery es complejo. No es para nada complejo, como les digo, es una librería que nosotros podemos llamar en nuestro HTML. ¿Listo?
Continuamos. ¿Cómo iniciar entonces con jQuery? Hay varias opciones pues, para iniciar en jQuery. Entre ellas podemos encontrar la primera, que es descargar la librería jQuery de jQuery.com, o segundo, incluir jQuery de una CDN como Google. Lo más aconsejable, digamos, en este momento que estamos iniciando, digamos, con esta nueva librería para ustedes y pues con HTML5, lo ideal es que nosotros descarguemos la librería y simplemente la llamemos desde nuestro HTML. Descarga jQuery. Entonces encontramos dos versiones disponibles de jQuery. Está la primera, que es la versión de producción, y la segunda, que es la versión de desarrollo. ¿Qué pasa? La primera versión de producción es para un sitio en línea. Cuando ustedes ya lleven, digamos, sus webs o sus aplicaciones, digamos, digamos, a los navegadores. Bueno, mientras que la segunda, que es la versión de desarrollo, es la que nosotros vamos a usar en estos momentos, que es para pruebas y desarrollo. Bueno. La librería de jQuery es un solo archivo de JavaScript y la referencia con HTML es la etiqueta de script. También lo vamos a incluir dentro de script, ya que es, digamos, una librería que se basa también en, digamos, en el lenguaje de Java. Esta pues debe estar dentro del head, como ya lo habíamos, digamos, hablado en sesiones anteriores. En el ejemplo que vemos a continuación, pues vemos cómo, digamos, está llamada la librería en el script y está contenida en el head. Bueno, entonces, ¿cómo la llamamos? Simplemente abrimos nuestro script, llamamos el enlace, digamos el src de jQuery. Este jQuery también es fundamental que nosotros lo tengamos muy ordenado, digamos, en sus carpetas, digamos, madre, como les he venido diciendo mejor dicho, desde comienzos de que nosotros estamos en este proceso de formación. Es fundamental porque cuando nosotros debemos igualmente trasladar toda digamos, nuestro desarrollo y se ejecuta, digamos, mi programa y el navegador no encuentra la librería de jQuery, pues ahí estamos teniendo pues serios problemas. ¿Listo? Continuamos. Tenemos lo que es la sintaxis. Su sintaxis, pues básica, es la que estamos viendo en el siguiente ejemplo, donde pues estamos indicando el símbolo o el signo dólar. Tenemos lo que es el selector.action. ¿Qué significa cada una de estas? Entonces, el primero, pues, define el acceso a jQuery. Consulta o encuentra elementos en HTML. Y el action es lo que se realizará en uno o más elementos. Es fundamental que nosotros lo empleemos de esta forma. Bueno, si nosotros cambiamos esta sintaxis, pues estamos cometiendo ya, digamos, un error de compilación. Bueno, como les indico en el ejemplo, pues ya lo vamos a ver mucho más claro. Encontramos lo que son los selectores. Los selectores de jQuery son una de las partes más importantes de la biblioteca jQuery. Se utilizan para encontrar o seleccionar elementos HTML basados en su documento de identidad, clases, tipos, atributos, valores de atributos, entre otros. Está basado en los existentes selectores de CSS. Animaciones y método Animate. Se utiliza para crear animaciones personalizadas. Esta es la que vamos a ver pues ahorita en el ejemplo práctico. Los ejemplos prácticos que vamos a ver pues son ejemplos, digamos, muy básicos. Bueno, ya que estamos pues iniciando, digamos, a experimentar o explorar esta librería como es jQuery. Entonces lo que estamos visualizando pues es su sintaxis. La encontramos entonces igualmente con el símbolo o signo dólar, selector.animate, encontramos unos, digamos, parámetros. El speed, que puedes tomar valores como slow, fast o milliseconds, que es como lento, rápido o milisegundos, y este callback, que es como la devolución o el retorno. Tenemos entonces este parámetro define las propiedades CSS para ser animadas. Este parámetro opcional especifica la duración del efecto. No quiere decir que siempre los tengamos, digamos, estos parámetros pueden variar.
nosotros podemos utilizar solo este parámetro o podemos utilizar 2 o 3 de ellos. Bueno, y este parámetro opcional es una función a ejecutar una vez finalizada la animación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar entonces con, digamos, un ejemplo pues básico que les quiero mostrar digamos, desde Dreamweaver, cómo vamos a llevar entonces a cabo esta librería. Bueno, antes entonces de iniciar ya con el ejemplo, digamos el ejemplo práctico, entonces nos vamos a dirigir a la descarga de nuestra librería, ¿verdad? Entonces, permítanme un momento y les comparto entonces mi navegador. Entonces, nos vamos a dirigir entonces a la página de jQuery.com, perdón. Listo. Entonces, bueno, como les indicaba, pues es una librería basada en el lenguaje de JavaScript, donde JavaScript está basado en el lenguaje de Java, pero con unas pues adiciones guiadas a lo que es la programación web. Bueno, como ustedes saben y ya hemos venido, digamos, hablando, HTML pues nos brinda lo que es la estructura, digamos, de nuestra web. Se basa en el lenguaje pues estructural semántico. CSS nos brinda lo que es el diseño y JavaScript nos da lo que es la funcionalidad de la página web, implementando pues cosas pues muy interesantes en cuanto, digamos, a animaciones, puede ser también en los botones o en los eventos que nosotros estemos pues desarrollando en nuestra web. Bueno, como les decía, entonces jQuery pues es una librería que nos va a permitir afianzarnos con el lenguaje de JavaScript. Esta nos permite, digamos, además de ser una librería, es también una comunidad en la cual los desarrolladores pues suben sus desarrollos. ¿Listo? En esta página es donde nosotros podemos ver, digamos, acá Fundación jQuery. Bueno, acá me estaba generando esta página. Digamos, está totalmente en inglés, pero pues ustedes pueden, digamos, generar lo que es la traducción, digamos, desde el navegador. Bueno, a veces se familiariza uno más con palabras en inglés que con las mismas palabras en español. Bueno, eso mismo también pasa cuando un programa está en inglés y nosotros pues lo tenemos después en español. Entonces se le van un poquito, digamos, como que se graba uno las palabras en inglés. Bueno, encontramos acá, digamos, lo que es la Fundación jQuery, ya para desarrolladores, como les indico. Ellos lo que hacen es, digamos, generar desarrollos y subirlos de forma libre. Sí, o sea, es un código libre, como un source code, para que nosotros pues simplemente podamos descargarlos y hacer uso de él siempre y cuando pues demos sus créditos, lo que les indicaba, digamos, como los derechos de autor. ¿Listo? Esa es como su principal característica, obtener recursos para ser programados. Cuando nosotros iniciamos en este lenguaje de programación web, pues es complejo dar inicio al desarrollo, digamos, de largas líneas de código. Digamos, como hemos visto en el proceso, digamos, al dar inicio con los, digamos, algoritmos, cuando lo digamos allá en, digamos, en su proyecto 2, digamos, si no estoy mal. Entonces, desde, digamos, un simple algoritmo, si nosotros vamos a estar iniciando en este proceso del lenguaje de la programación, pues va a ser muy complejo, hasta que nosotros adquiramos como esa lógica de programación y ya empecemos a comprender, pues, también cómo es esta lógica de, digamos, ya en un programa, pues cómo damos inicio a lo que es el proceso de creación de códigos. Bueno, esto pues requiere de mucho trabajo y dedicación. Entonces, si tenemos, digamos, esta ayuda como es la de jQuery, como es la de los desarrolladores que comparten, digamos, sus conocimientos, pues también por medio de estos desarrollos web ya, valga la redundancia, ya desarrollados, nosotros podemos también ir adquiriendo, digamos, como ese método de lenguaje y la programación. Bueno, entonces, bueno, para iniciar, entonces vamos a ir a jQuery.com, esta es la página principal de jQuery. Estando acá, entonces, digamos, en esta página también vamos a encontrar lo que es información acerca del uso de esta librería y sería bueno, pues, que ustedes digamos, lo identifiquen la funcionalidad de jQuery. Esta página viene, como les indicaba, es totalmente en inglés.
Acá como me está generando automáticamente la traducción, vamos a ver acá mostrar el original. Como podemos ver, pues totalmente en inglés, pero pues ustedes pueden, digamos, realizar la traducción, ya que acá también se maneja, digamos, un lenguaje muy, digamos, muy teórico. Entonces hay palabras que de pronto si ustedes las leen de corrido, pues no sea fácil, digamos, de comprender. Bueno, antes de descargar entonces como tal la librería es importante que identifiquemos pues el contenido de la misma. Entonces nosotros podemos visualizar acá, digamos, en la parte de la información, la cual pues nos va a mostrar, digamos, vamos a encontrar aquí que es jQuery. Acá, bueno, acá entonces encontramos entonces cómo funciona el jQuery, podemos encontrar lo que es el lanzamiento código documento listo. Bueno, esta traducción no está como muy buena, pero de pronto la entendemos mucho mejor, ¿verdad? Al igual encontramos, digamos, unos primeros ejercicios que tienen por objetivo pues hacer un primer acercamiento y que ustedes pues puedan investigar e indagar de cada uno de ellos. Como les digo, o sea, de pronto ir de la teoría a la práctica, pues preferimos de pronto la práctica. A veces la teoría es muy compleja, entonces ustedes pueden tomar, digamos, estos ejemplos básicos, simplemente los copian y los llevan pues digamos, a Dreamweaver siempre y cuando pues tomen los pasos que vamos a ver a continuación. Bueno. Aquí también podemos encontrar, pues, como les digo, algo muy básico, pero fundamental como base para comprender el uso de esta librería y del lenguaje JavaScript. Bueno, entonces, bueno, vemos acá, digamos, cómo funciona el jQuery. Aquí también encontramos, pues, cómo se hace la configuración de una página, cómo se comporta, digamos, la web y de qué manera también, pues, se va a comportar nuestro desarrollo, ¿verdad? Entonces, bueno, acá hay pues más ejemplos, digamos, la cantidad de información que está acá es una información muy completa. Encontramos, digamos, acerca de jQuery, encontramos eventos, efectos, los plugins. Entonces, todo eso para que ustedes pues lo puedan leer detenidamente. Bueno, eh, bueno, para iniciar, digamos, si ustedes recuerdan cuando nosotros realizamos lo que fue la estructura web, siempre hay un primer documento que nosotros vamos a tener en nuestra carpeta madre, como lo va a hacer el index. Bueno, este index entonces me indexa lo que es directamente a la web, pero cuando digamos, indexo a este documento, él me está llamando a algunos, digamos, elementos, ¿verdad? Nos está llamando. Entonces, llama primeramente lo que es el HTML, si estamos manejando lo que son los CSS, estamos llamando el Java, digamos, script, entre otros. Entonces, digamos, es muy importante que nosotros siempre le llamemos, digamos, nuestro documento principal esté llamado por index. Bueno, o sea, digamos como por defecto. Bueno, ya que nuestro navegador pues fácilmente va a identificar. En este caso pues vamos a tener otra carpeta, como lo va a ser la carpeta de nuestro JavaScript, que es el .js, que es su extensión. En este caso nuestra carpeta pues se va a llamar JS, donde vamos aquí a guardar pues todos los, digamos, JavaScript que nosotros desarrollemos, y allí es donde nosotros vamos a guardar nuestra librería de jQuery. ¿Listo? Para que nosotros pues podamos llamarlos y que nuestra pues página cuando se ejecute no presente errores. Bueno, esto también implica lo que son las buenas prácticas en la programación. Bueno, ustedes deben ser muy ordenados, o sea, si hasta el momento son ordenados, con esta parte, digamos, ya de la programación deben ser excesivamente ordenados. Bueno, cualquier enlace roto nos puede causar hasta la pérdida, digamos, o que nada en nuestra página pues esté, digamos, visual al usuario, y eso sería también un error pues muy crítico. Listo, entonces bueno, ¿por qué vamos a llamar a nuestro index? Porque es el que el navegador pues va a identificar inicialmente y es el que va a ejecutar. Bueno, nosotros nos podemos quedar, digamos, acá viendo todo lo que es la documentación. También, digamos, en la parte de acá abajo, bueno, podemos encontrar lo que son, digamos, los fundamentos.
Los screenshots, acá donde están, no los veo. Bueno, digamos acá encontramos, digamos, lo que son los fundamentos, en donde siempre pues vamos a indicar una función de ejecución. Bueno, esta se llama por el document write, que es este que estamos visualizando acá. Listo, que nos permite que mientras se está cargando o descargando, digamos, todos los elementos, esta nos permite ver la página sin que todo funcione correctamente. Bueno, digamos, bueno, podemos ver, digamos, en este ejemplo. Bueno, puedo mostrar, digamos, un ejemplo muy claro, digamos, anteriormente, cuando nuestra página, digamos, estaba desarrollada en Flash Player, ¿sí? Lo cual, pues, digamos, todos los, digamos, elementos o archivos se demoraban demasiado cargando, incluso a veces ni cargaban porque el peso era demasiado extenso. Mientras que con nuestros HTML, pues, digamos, va descargando por debajo del sistema toda la consola y puede mostrar correctamente la imagen. Bueno. Bueno, allí también vamos a encontrar lo que es un ejemplo completo, digamos, de cómo funciona, digamos, todo, digamos, acá este es un ejemplo completo de cómo funciona la librería, que podemos realizar con la librería. Encontramos también lo que es la llamada y las funciones, que al igual que en JavaScript hay funciones con sus argumentos y variables, las cuales van a ser ejecutadas con, digamos, alguna determinación. Bueno, digamos algún ejemplo que yo les puedo traer acá es, digamos, yo envío, digamos, un formulario. Este formulario, pues obviamente se ejecuta por debajo del sistema, pero, digamos, sí envía una base de datos. Bueno, eso lo podemos hacer con, digamos, esta librería. Bueno, y además, pues puedo obtener lo que es una respuesta directa. Bueno, por eso se hace uso también de, digamos, del JavaScript para poder obtener estos datos e información del formulario. Bueno, podemos seguir navegando acá, digamos, en la página de, digamos, de jQuery. Bueno, incluso, bueno, acá, digamos, los efectos. Y lo más chévere es que, digamos, nos están dando, digamos, unos ejemplos para llamar dichos efectos. Entonces, también si ustedes tienen, digamos, quieren desarrollar algo y no saben cómo, entonces pueden venir aquí a la página principal de jQuery y realizar una búsqueda, digamos, exhaustiva y poder solucionar sus, digamos, sus inquietudes. Digamos, hoy en día, pues se manejan muchos estándares y todos están, digamos, avalados por la W3C, no sé si ustedes la han escuchado, que es el estándar de la web. O sea, si él, digamos, no estandariza algo, pues no es posible, digamos, que se lleve, digamos, a su desarrollo. Bueno, digamos, por lo menos hace, no sé, unos 4 o 5 años, los navegadores, pues, no soportaban HTML5. Bueno, pues no sé si más años, pero más o menos. Hasta que la W3C lo estandarizó y ya podemos ver las páginas en HTML5 y todos estos están, digamos, todas las páginas que estaban antes realizadas, digamos, con Flash Player o otro tipo de lenguaje, pues ya están migrando, digamos, a este lenguaje de HTML5. O sea, es lo que está, digamos, ahorita revolucionando. Bueno, y es con lo que nosotros podemos garantizar que el desarrollo, digamos, de nuestra web, pues funcione correctamente. Listo. Lo ideal es que ustedes pues lo revisen con calma, como les digo, o sea, la información es bastante amplia para que ustedes pues puedan implementar lo que ustedes deseen o lo que ustedes están pensando desde la parte, digamos, de estructura y diseño, que es lo que hasta el momento pues ustedes han desarrollado, ¿verdad? Bueno, acá, digamos, ustedes también pueden ir acá, aquí al navegador y se quedan simplemente con learn.jquery.com y allí lo que encontrarán pues son varios artículos que hablan de la funcionalidad y qué podemos, digamos, hacer con dicha información. Aquí también vamos a encontrar lo que son, digamos, algunos, digamos, artículos. Listo, encontramos pues, bueno, digamos, la misma temática, recientemente actualizados. ¿Qué pasa? Digamos, si ustedes más adelante tienen también la opción o digamos ustedes
se convierten en unos buenos desarrolladores, digamos, web, ustedes también pueden hacer parte, digamos, de esta comunidad y aportar, digamos, a los desarrollos de jQuery, de la librería de jQuery. ¿Listo? Bueno, vamos a regresar nuevamente a jQuery.com y entonces ahora sí vamos a dar inicio a lo que es la descarga de jQuery. Acá vamos a ir acá al link de, digamos, al menú de descargar. Acá también encontramos varias, digamos, opciones de descarga, pero ¿qué pasa? La que deben de ustedes descargar es descargar el comprimido y la producción, bueno, que es Download the Compressed Production jQuery 3.2.0. Esa es la que ustedes van a descargar. Las otras ya son para los desarrolladores. Bueno, esta es para que nosotros pues demos inicio a lo que es la parte, digamos, de desarrollo y prueba. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, digamos, le vamos a dar clic en la descarga y él nos va a descargar. Entonces, como lo visualizan acá, espero lo estén viendo, él nos descarga lo que es un .js, que es nuestra librería de jQuery. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, ya pasando entonces un poco de la teoría, vamos a hacer un ejercicio para identificar entonces su uso. Vamos a ver entonces, como les digo, dos ejemplos muy básicos para pues no complicarlos de pronto con mucha información en este momento, pero sí que comprendan cómo son los inicios o el llamado de esta librería. Bueno, entonces vamos a abrir el programa de Dreamweaver. Entonces, listo. Como este programa también ya es muy familiar para ustedes, entonces, bueno, esperemos que cargue. Lo que vamos a hacer es un nuevo documento. Entonces, esperemos, está un poquito demorado. Me he dado cuenta que Collaborate con algún programa de Adobe genera muchos conflictos. Bueno, entonces vamos a tener paciencia, listo. Entonces, vamos a crear entonces un nuevo documento HTML. Aquí entonces vamos a seleccionar el tipo de documento. En este caso vamos a dejarlo como HTML5 y le vamos a dar crear. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, pues él nos crea el documento base de HTML5 con su estructura, con su doc type, que es el que, digamos, le indica al navegador que estamos manejando, digamos, el lenguaje de HTML5, y pues todos los que ya conocemos, como es el head, el meta, el title, el head, el body, ¿listo? Primero, entonces, lo que vamos a hacer es guardar nuestro documento. ¿Cómo lo vamos a guardar? Como index.html. Entonces, me voy aquí a archivo, le voy a dar guardar como. Entonces, voy a buscar, digamos, acá la carpeta donde realizamos toda la... Listo. Y tengo acá entonces lo que es una carpeta. Esta va a ser mi carpeta madre que se llama 2sesión. Entonces voy a ingresar a ella y le voy a decir que mi documento se va a llamar index. Listo, punto .html y le voy a decir guardar. Listo. Ya guardamos entonces nuestro archivo de, digamos, de nuestro desarrollo web en Dreamweaver. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces también debemos crear lo que es una subcarpeta dentro de mi carpeta madre, la cual se va a llamar JS, que es donde vamos a guardar nuestros JavaScript o las librerías de jQuery. Bueno, entonces vamos acá, tengo entonces mi carpeta madre y dentro de esta carpeta madre entonces voy a crear una nueva carpeta.
esta carpeta se va a llamar JS. Listo. ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? Recuerdan de ese archivo que nosotros descargamos, que es la librería de jQuery, que es de .js. Ese lo vamos a copiar y lo vamos a traer a esta carpeta. Listo, entonces me voy a ir aquí a mi carpeta de descargas. Ay Dios, ¿cuál es? Command C. Me voy a ir acá a mi carpeta y Command V. Entonces, listo. Ya tengo mi librería cargada en mi carpeta madre. Bueno, entonces tengo acá mi carpeta principal, 2 sesiones, ingreso a ella, tengo mi mi index.html, perdón, y mi carpeta de JS con mi librería de jQuery. Perfecto. Bien, entonces volvemos aquí a Dreamweaver. Entonces, ¿qué es lo segundo que vamos a hacer? Entonces le voy a poner un título, digamos, a mi desarrollo. Acá en documento, sin título. Bueno, está un poco lento. Le voy a poner, digamos, mis primeros pasos. Digamos. Listo. Entonces ya tenemos, digamos, el título de nuestro desarrollo. En este, entonces, vamos a hacer lo que es el llamado, entonces, de nuestra librería de, digamos, jQuery. Este llamado, entonces, lo vamos a hacer dentro de nuestro head. ¿Dónde está nuestro head? Apertura head, apertura del head y cierre del head. Bueno, entonces después del título, después de nuestro título, entonces, ¿cómo vamos a hacer este llamado? Recordemos que este llamado debe estar dentro de nuestra etiqueta de script. Entonces, abrimos, traemos nuestro script. Recordemos que, digamos, esta es una ventaja muy valiosa de Dreamweaver, el cual, pues, digamos, tiene como una base de datos tan amplia en lo que son, digamos, lo que son etiquetas, funciones, estilos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una vez, digamos, yo abrí acá mi signo menor, entonces él me está arrojando pues las múltiples, digamos, alternativas. Entonces simplemente escribo SC y entonces ya puedo seleccionar con Enter mi script. Ahora vamos a llamar entonces el enlace de donde está guardada nuestra librería. Por eso en este instante es fundamental que ustedes ya tengan ubicada la librería en el sitio exacto. Voy a dar Enter y voy a dar nuevamente Enter en examinar. Y voy a ubicar acá entonces me cercioro entonces en sesión práctica que estoy en 2 sesiones. Voy a ingresar a mi página de JS y voy a seleccionar mi librería. Y le doy a abrir. Entonces ella ya nos trajo entonces acá aquí ya estamos llamando entonces la librería. Me disculparán, perdón. ¿Qué pasa acá? También una ventaja grandísima de Dreamweaver, como ustedes ya lo saben, es que él nos está arrojando automáticamente en qué error, digamos, qué error estamos cometiendo, digamos, en la línea de código. Y nos indica exactamente en la línea de código donde estamos teniendo, digamos, este error. ¿Qué pasa acá o por qué me está indicando que está, digamos, en rojito el 6 y que estamos presentando un error? Porque aún no he cerrado mi script, ¿verdad? Entonces debemos continuar a cerrarlo. Entonces recuerden, abrimos backslash y ya tenemos cerrado nuestro script y vemos como ya el 6 pues ya no está en una tonalidad roja, sino que ya está pues normal como las otras líneas de código. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la función del documento. Recuerden el document write, como lo nombramos en la página y se los indiqué pues en la página de jQuery. Perdón. Pues nuevamente nuestro script, recordemos que lo vamos, entonces abrimos y cerramos de inmediato para no ir a tener inconvenientes. Bueno,
Listo. Y cerramos de inmediato. Perdón un segundo. Disculpen. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a la declaración de variables. En algunas ocasiones, pues son, digamos, declaradas como, digamos, como lo vamos a ver más adelante en PHP, con un signo de dólar. Vamos, entonces, a llamar a. Entonces, vamos acá. Nuestro signo dólar, perdón, vamos a llamar entonces el document write. Entonces acá vemos que simplemente con la apertura, digamos, de los paréntesis, pues ya tenemos acá nuestro document. Cerramos, punto, recuerden, write. Acá está, es la primera opción. Le damos enter. Y entonces ya estamos, digamos, empezando a definir lo que son los parámetros como, digamos, como ayudas, ¿listo? Esta función de ready lo que hace es ejecutar la función. ¿Y qué vamos a crear? Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos, en este ejercicio? Entonces, vamos a hacer una animación con algo, digamos, como de hojas de estilo, pero las vamos a llamar directamente aquí desde nuestro HTML, en el cual, pues, digamos, mi usuario oprima un botón y él me mueva, digamos, un elemento de un sitio a otro. O sea, que realice, digamos, un desplazamiento. Bueno, entonces, continúo, digamos, digamos, acá en el desarrollo. Entonces, tengo que declarar, entonces, digamos, la función del clic, ¿verdad? Cuando nuestro usuario, entonces, de clic, entonces, que haga. Entonces, continuamos a nuestro símbolo o signo pesos, abrimos y ahora digamos que vamos a llamar en este momento. No vamos a llamar ni el document ni el div, perdón. Voy a llamar a lo que es un evento del, digamos, del mouse. Entonces voy a llamar al botón, mixto, acá está mi botón. Cierro acá, tengo que crear entonces el evento de que cuando yo dé clic, entonces ejecute o haga algo, ¿verdad? Punto. Entonces vamos a llamar aquí al evento de clic, aquí. Y dentro de este clic, entonces voy a llamar pues la función. Listo, ¿qué pasa acá? Entonces, para los parámetros, entonces perdón, sí, paréntesis, abre y cierra paréntesis. Entonces, recordamos ¿qué debo hacer entonces para generar, digamos, la función o, digamos, una acción? Entonces, recuerden que les comenté que debíamos hacerlo dentro de, digamos, de llaves. Entonces, en este caso, vamos a dar apertura y cierra nuestra llave. Y acá vamos a cierra a nuestro primer paréntesis, entonces le estoy dando acá el cierre del paréntesis. Listo, entonces, ¿qué voy a declarar entonces dentro de esta función? Perdón. Entonces, bueno, dentro de esta función, entonces voy a definir un parámetro y dentro de ellos le voy a decir a una etiqueta, digamos, que voy a crear ahorita, que es la tip, que es la que va a tener, digamos, almacenado mi elemento para que se ejecute, ¿sí? O que actúe con, digamos, el clic digamos, de mi usuario. Entonces, ¿cómo voy a llamar esto? Igualmente. Mi signo, pesos. Entonces, ¿qué voy a llamar acá? Como les indiqué, el div. Entonces, estoy declarando entonces acá mi div. Punto. Y ahora, ¿qué voy a decir? O sea,
cuando, digamos, mi usuario dé clic, entonces, ¿qué haga? Entonces, yo le voy a indicar que lo que yo quiero hacer es que mi elemento genere un tipo de animación. Entonces, vamos a llamar al anime. Tenemos dos opciones. La primera que nosotros vimos en el ejemplo era esta, que es como, digamos, la duración. Easing es como la suavidad que nosotros le vamos a dar a la animación. Perdón. Es la suavidad que nosotros le vamos a dar a la animación. Y este callback es como devolver al llamado. Bueno, entonces ya sabemos cómo tenemos que nosotros definir lo que son las propiedades. También acá, pues nosotros, bueno, digamos en todos los lenguajes de programación, nosotros debemos tener en cuenta que la abreviatura de programación, digamos, siempre va guiada pues al idioma inglés. Entonces a veces es muy intuitivo, digamos, alguna acción que ustedes deseen hacer, pues piénsenla, digamos, en inglés, cómo sería, y así mismo pues lo van a llevar a la, a la programación. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como les indico, pues vamos a definir lo que son las propiedades. Esta definición de las propiedades deben estar incluidas igualmente dentro de nuestras llaves. Entonces, abrimos y cerramos llaves. Entonces, ¿qué quiero que haga? Entonces, en el momento de la animación, entonces yo le voy a decir, digamos, digamos al programa. Entonces, quiero que tome mi elemento y lo desplace, digamos, de izquierda a derecha. Entonces le vamos a decir que lo desplace, digamos, de izquierda y le voy a decir cuánto quiero, digamos, de desplazamiento. Entonces siempre debemos pensar en píxeles. Nosotros acá en el lenguaje siempre vamos a hablar de 1 píxel, de 1000 píxeles, 2000 píxeles. Entonces le voy a decir que lo desplace unos, no sé, bueno, exageremos, 400 píxeles. Que eso es demasiado. Vamos a ver si nos ocupa casi toda la mitad de nuestra pantalla. Entonces cerramos acá, verificamos, entonces tenemos apertura y cierre de llave. Tenemos acá entonces se me olvida, un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar cierre al paréntesis. Y una vez entonces nosotros terminamos entonces de generar entonces esta definición, digamos, de las declaraciones o de las propiedades, entonces siempre vamos a terminar con punto y coma, ¿verdad? Listo. Listo, entonces ya tenemos entonces la definición, todos los parámetros, ya tenemos totalmente, digamos, estamos certificando que no estamos cometiendo, digamos, un tipo de error, no nos está indicando pues nuestro programa en signo rojito que estamos cometiendo algún tipo de, digamos, de error en nuestro código, entonces podemos, entonces, continuar, ¿verdad? Listo, ok, acá sí nos falta un punto y coma, aunque no es relevante en este momento como lo estamos viendo porque no nos está indicando que es un error, pero pues nosotros, digamos, ya sabemos cómo es, digamos, la declaración, entonces vamos a cerrar con punto y coma. Bueno, entonces ya tengo aquí mi función de script que le estoy diciendo, entonces, que en el documento pues se va a ejecutar una función que cuando el usuario le dé clic, mi elemento va a hacer una animación. ¿Listo? Eso es lo que estamos indicando en estas tres líneas de código. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, muy importante, y es definir, o sea, en este momento, si nosotros ejecutamos, nosotros no estamos visualizando absolutamente nada en el navegador. ¿Por qué? Recordemos que lo que contiene nuestro body es lo que el usuario va a visualizar. ¿Listo? Entonces, importante, digamos, definir entonces todos los aspectos dentro de nuestro body. En este body, ¿qué vamos a definir? Entonces, por lo que es nuestro elemento y lo que es nuestro botón, ¿verdad? Listo, entonces damos Enter, entonces nos vamos a dar cuenta que ya habíamos creado entonces una etiqueta de botón, que es la que estamos llamando acá. Esta etiqueta de botón también pues es una etiqueta que ya está definida, digamos, por HTML. Entonces, continuamos. Entonces, listo. Dentro de nuestro body,
apertura del body y cierre del body, entonces vamos a llamar a nuestra etiqueta de botón. Acá la tenemos, damos enter, cerramos y acá cerramos y de una vez damos digamos el cierre a nuestra etiqueta. Ahora, ¿qué voy a incluir, digamos, como información en esta, digamos, en esta etiqueta? Entonces, pues le voy a dar el nombre a mi botón, ¿verdad? Ahí le podemos decir, no sé, clic aquí, o inicio, o dar clic, o bueno, lo que ustedes crean que el usuario pues pueda captar de inmediato. Bueno, le voy a poner, no sé, en este caso, inicio. Listo. Entonces acá ya tenemos entonces nuestro botón. ¿Qué nos hace falta entonces? Vamos a crear lo que es el div con la siguiente información, que en este caso pues va a ser la información, digamos, de mi cubo. En este, bueno, mi cubo, mi elemento, digámoslo así porque no lo estamos viendo, digamos, en 3D, sino en 2D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después de crear entonces mi botón, voy a crear entonces la etiqueta div. Div. Dentro de ella, entonces, voy a, digamos, especificar algunas propiedades de mi elemento. Entonces, ¿qué quiere? Digamos, le voy a dar un style. En este style, entonces, le voy a dar, digamos, lo que ustedes quieran. Nosotros acá le vamos a dar lo que va a ser, digamos, un tamaño, le vamos a dar un color y le vamos a dar una posición. Bueno, entonces voy a llamar aquí a mi background. Al background le voy a decir color. Y acá voy a definir entonces qué color va a tener mi elemento. Entonces le voy a dar este rojo para que sea pues muy visible. ¿Listo? Tenemos entonces la primera, digamos, característica de mi elemento, que es la tonalidad. Separo con punto y coma fundamental. Y ahora, ¿qué voy a definir? Voy a definir entonces, digamos, un alto y un ancho a mi elemento. Entonces voy a llamar aquí a mi alto y le voy a decir que va a ser de 200 píxeles, no, le voy a decir que sea de 100 píxeles. Va a tener entonces los 100 píxeles, le voy a dar entonces ahora lo que es un ancho, entonces punto y coma, acá, ok, le voy a dar mi ancho, entonces le voy a decir que ancho también va a ser de 100 píxeles, listo, por eso me saca como un cubo, más o menos. Y ahora que me falta, digamos, definir acá, entonces le voy a definir una posición, listo, para que él identifique si va a aparecer, entonces, digamos, en el lateral izquierdo, en el lateral derecho, listo, de los navegadores. Entonces, para ello voy a llamar entonces a position. Y acá en la posición, pues tenemos estas, digamos, opciones. La que yo voy a manejar en este momento es la de una posición, digamos, absoluta, ya que yo necesito, digamos, que mi elemento no esté estático, no esté quieto ahí, digamos, en ese lugar de la pantalla, sino que él presente, digamos, como ese tipo de, digamos, de dinamismo. Bueno, que esté dispuesto, digamos, a moverse como la función lo indique. Entonces la vamos a dejar como absoluto, punto y coma, y que me falta en este momento. Entonces me está apareciendo la alerta entonces en rojito de mi número 18, que es la línea de código 18. Entonces, ¿qué me falta acá? Entonces, pues obviamente me falta lo que es el cierre del div. Listo. Entonces ya tengo mi cierre del div y ya estamos totalmente digamos, listos. Entonces ya tengo, digamos, la acción de mi, digamos, que va a ejecutar mi navegador y ya tengo, digamos, los elementos que el usuario pues va a visualizar. ¿Listo? Ya lo estamos visualizando acá. Entonces es fundamental, entonces vamos a guardar, vamos a dar command o control S para guardar y ahí sí, posteriormente pues irá, digamos, a la visualización de nuestro navegador. Entonces, listo. ¿Qué tenemos acá? Entonces ya tenemos
entonces lo que es nuestro botón de inicio y tenemos lo que es nuestro elemento, ¿cierto? Entonces, bueno. Esta instancia también es, digamos, es una forma de cómo comprobar que ustedes están haciendo el llamado, digamos, correctamente digamos, del jQuery, es porque, digamos, acá al lado del código fuente, estamos visualizando jQuery, guioncito 3.2.0 min.js. Esa es la forma de ustedes identificar que su llamado sí, digamos, es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos acá, entonces visualizar aquí en nuestro navegador. Bueno, algo que quería desarrollar, digamos, antes de, digamos, de ver acá, es darle también como un salto de línea, porque, digamos, visualmente, entonces, pues no es como muy atractivo, igualmente es un diseño muy básico, entonces no, digamos, no nos va a, bueno, digamos, no va a causar nada en este momento, pero bueno. Y podemos hacer lo que es un salto de línea, ¿verdad? Listos. Entonces ya tenemos lo que es nuestro botón y nuestro elemento. Bueno, acá, permita, ok. Acá, ¿cómo entonces es el llamado a la etiqueta? La hice al contrario. Entonces es ver, backslash, cerramos, ese es un salto, digamos, de línea. Si queremos hacer un segundo salto de línea, entonces igualmente, por eso me estaba saliendo ahorita lo del body, no me había fijado. Listo, entonces acá estamos generando lo que son los dos saltos de línea, entonces estamos llamando aquí a nuestra etiqueta div, le estamos dando entonces el estilo, le estamos indicando un tono de background. Miren acá, si recuerdan la sesión pasada que estábamos viendo, digamos, lo que son los colores en JavaScript, entonces acá estamos llamando, digamos, a un RGBA que tiene los 3 canales más un canal de alfa, y en el cual estamos diciendo que tiene, digamos, su máxima saturación en tonalidad, digamos, en el red, y pues no tenemos en absoluto, digamos, nada, digamos, en el canal alfa. Acá podríamos disminuirle también su canal alfa para darle un tipo de, digamos, de transparencia. Listo, entonces tenemos acá, entonces le estamos dando un alto, un ancho, position absolute, listo. Y estamos realizando entonces lo que es el cierre de perfecto. Entonces, listo acá. Listo, perfecto. O sea, todo está funcionando correctamente. Digamos igual. Vamos a guardar a ver si es que nos está generando algún conflicto acá. Listo. Bueno, este efectivamente es, no sé, de pronto es el archivo, no sé qué le sucedió. Pero bueno, está funcionando correctamente. Y en el segundo, entonces, ejemplo, que digamos que les quería mostrar, lo que quería ver, entonces, es, digamos, incluirle, pues, digamos, una nueva, digamos, animación, que estén incluidas dos tipos de animaciones, pues, en una misma función, la cual va a ser ejecutada por un texto. Entonces, ¿qué va a pasar? El texto va a estar incluido, entonces, en nuestro elemento, que es el cubo, digamos, rojo. Listo. ¿Y qué? Y se me fue ahora. Bueno. Y entonces lo que queremos es que este texto también tenga, digamos, un tipo de animación, aparte, digamos, de su desplazamiento, que disminuya, digamos, digamos, el tamaño de su texto.
Bueno, entonces, vamos, digamos, a utilizar la misma base del ejercicio anterior, que fue este, que era lo único era que se desplazaba, digamos, el elemento. Vamos a ver que funcione correctamente. Entonces, listo, efectivamente, entonces está haciendo su desplazamiento. En este caso, pues no volvería al inicio porque tendríamos que aumentarle pues una nueva función, digamos, de que, digamos, regrese a su posición inicial. Acá simplemente pues tenemos que actualizar la página y nuevamente, digamos, hacer la ejecución. Entonces, bueno. Entonces, el objetivo es que cuando nosotros entonces demos clic, vamos a ver acá, que cuando nosotros demos clic, entonces un texto que va a aparecer acá en esta zona se desplace y adicionalmente pues disminuya, digamos, su tamaño. Nosotros podemos hacer que se amplíe o que se disminuya o también podemos jugar incluso con lo que son las tonalidades, digamos, de nuestro elemento. Bueno, listo. Entonces volvemos aquí a nuestro, digamos, TrimRuler. Y entonces, digamos, dentro de la función de clear, entonces vamos a definir lo que son, digamos, más parámetros adicionales al div. Bueno, necesitamos también de una variable, porque la variable div se me va a comportar con, digamos, los dos elementos de una forma diferente. Bueno, no quiero que, digamos, mi texto se desplace y quede estático, y tampoco quiero que mi elemento se desplace y, digamos, pierda su, digamos, su tamaño. Entonces, son dos acciones totalmente diferentes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después, entonces, de mi función de clip, acá, entonces lo que vamos a hacer es declarar lo que es la variable. Bueno, entonces vamos acá. Listo, acá entonces vamos a declarar una variable, que va a ser nuestra variable tip, a la cual le vamos a asignar lo que es mi valor de el clic. Entonces, van a ver lo que va a suceder acá, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo ya estoy declarando, entonces, lo que es mi variable, y eso pues va a evitar algunas, digamos, algunos pasos en el proceso de la declaración de nuestro, digamos, de nuestra librería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya estamos diciendo que la variable div va a ser igual al símbolo, digamos, pesos div. Bueno, ¿por qué, digamos, lo hacemos de esta forma? Porque esta va a tener, pues, como les indicaba, va a tener muchos más parámetros. No solo me va a mover entonces lo que es el cubo, sino que también vamos a tener, digamos, un tipo de animación diferente en un texto que va a ser constante. Vamos entonces a decirle a nuestro div que además de moverse entonces 250 píxeles desde la izquierda, nos va entonces a suavizar la animación con un slow, ¿sí? Recuerdan que lo vimos ahorita, digamos, como en la teoría. Entonces, adicional, entonces aquí, digamos, entonces al desplazamiento, le vamos a decir que nuestra animación sea, digamos, con un tipo de suavizado. Entonces vamos a llamar aquí a nuestro slow. Tenemos dos opciones, el slow o el fast. Y le vamos a decir que sea el slow. Listo. Listo. Entonces cerramos acá con nuestro, digamos, punto y coma. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta misma, entonces, Command C, Command V, para, pues, adicionar lo que es, digamos, el tipo de animación para mi texto. Entonces, ¿en qué va a cambiar acá? Entonces, yo no voy a animar, digamos, un elemento, sino voy a animar lo que es el, digamos, tamaño del texto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, le voy a decir que me anime lo que es el font size. Listo. ¿Y qué le voy a decir? Que este font size, entonces vamos a eliminar acá esto. Obviamente no le voy a dejar 250 píxeles porque si no aumentaría su tamaño
digamos, exageradamente. Digamos, por defecto, el texto, digamos, en estos, digamos, programas de desarrollos web, por defecto viene del tamaño de 12 píxeles, ¿sí? Por defecto, sino a menos de que nosotros le definamos el tamaño al texto. O le digamos que es un encabezado, digamos, de tipo H1. Listo, entonces acá, si yo digo que por defecto es de 12 píxeles, entonces le voy a decir que me reduzca, digamos, el tamaño. Bueno, no, digamos que a unos 5 píxeles. Bueno, que ya sería de pronto muy poco y se nos pierde de pronto en el navegador, pero pues bueno, lo vamos a hacer así. ¿Listo? Entonces, bueno, como yo ya declaré la variable div, que es la que estoy declarando acá, entonces, pues no requerimos de tener, digamos, esta misma declaración. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Entonces, decirle simplemente div, porque div es igual al mismo, digamos, símbolo de pesos, div. ¿Listo? Entonces, ahí estamos ya asignando, digamos, el valor de la variable. ¿Qué pasa? De pronto, para no tener, digamos, algún tipo de error con este mismo div, entonces nosotros podemos cambiar lo que es el nombre de nuestra variable por, puede ser por more. More y more. ¿Listo? Estamos haciendo exactamente, digamos, lo mismo, simplemente que estamos asignando, digamos, una variable. Bueno, esto también, pues como se dan cuenta, nos puede reducir, digamos, lo que es la estructura de nuestro código y hacerlo pues un poco más simple, digámoslo así. Listo. Entonces, bueno, ahora que nos falta, digamos, fundamental, que es, digamos, el texto que nosotros vamos, digamos que en este caso va a disminuir su tamaño. Entonces, dentro de este div, pues además de darle, digamos, el estilo, digamos, y tonalidad a nuestro elemento, pues nosotros le vamos a decir que este div, pues tenga, digamos, un texto. En este texto, pues le vamos a poner, digamos, un hola. Listo, un hola. Listo, entonces vamos a verificar nuevamente, entonces pues no nos están indicando, digamos, ningún tipo de error, pero antes de compilarlo, entonces pues verificamos que sí esté correctamente, digamos, nuestras llaves. Listo, entonces está apertura y cierre, listo. Listo, es correcto. Vamos entonces a guardar, espero que entonces corra de forma adecuada. Uf, vamos a borrar todos. Bueno, lo ideal no es realizar esto. Bueno. Entonces, listo, estamos viendo que nos está funcionando pues correctamente. Voy a actualizar. Si ustedes se alcanzan a fijar de pronto en el texto, una vez él se desplaza, él genera entonces la disminución a 5 píxeles en el tamaño pues, digamos, total digamos, del texto. Bueno, permítanme un momento, le vamos a aumentar acá un poquito, digamos, para que la variación no sea tan grande. Listo, guardamos. Vamos a la vista previa. Listo, entonces vemos como su texto, pues sí, digamos, disminuye un poco, pero no es tan notorio. Les voy a compartir entonces este ejemplo ahí en esos materiales complementarios para que lo vean y lo analicen ahí directamente en sus equipos, deben realizar lo que es la descarga de la librería para que les pueda funcionar correctamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, la próxima sesión entonces también es una sesión práctica, perdón, en donde vamos a incluir pues más, digamos, funciones acerca de esta librería jQuery, como les indico es bastante amplia. Voy a ver si podemos hacer entonces un ejemplo entonces de, digamos, algunos menús desplegables o algo así, digamos que puedan ustedes pues implementar en sus aplicaciones web. ¿Listo? Si tienen inquietud, por favor me escriben que con mucho gusto ahí les estaré colaborando. Listo, muchachos. Espero ya estén trabajando entonces en la primera actividad de aprendizaje que, digamos, incluye mucho lo que es HTML, lo que es CSS, JavaScript
Y entonces, una vez más, agradezco entonces la participación a esta sesión. Nos encontramos entonces en una próxima sesión. Agradezco su participación. Ya mañana pues van a tener este ejemplo pues ahí publicado para que lo puedan analizar. Incluso les voy a subir los dos. ¿Listo? Los dos que hicimos ahorita, el que corrió y el que no corrió, para que ustedes también puedan pues analizarlo allí, digamos, detenidamente en sus equipos. Bueno, listo muchachos, entonces no siendo más, agradezco la participación a esta sesión y nos encontramos en una próxima sesión. Que tengan una feliz noche.